La actualización de seguridad estaba programada para las 6 de la tarde. Eso era exactamente 30 minutos después de que terminara mi jornada laboral. Sabía que podía salir mal. Las actualizaciones de servidores siempre conllevaban riesgos, especialmente con nuestros sistemas digitales complejos y poco integrados. Antes, me habría quedado hasta tarde, supervisando todo y listo para intervenir si las integraciones fallaban. Pero eso fue antes de que mi director me dijera que me ciñera a mi horario habitual. Así que, a las 5:30 de la tarde de aquel jueves, guardé mi trabajo, cerré el portátil y salí. Llegué al coche a las 5:38. El motor estaba en marcha y salí del aparcamiento puntualmente. Detrás de mí, en las silenciosas salas de servidores, corría la cuenta atrás. $75 millones en transacciones estaban a punto de llegar a un sistema que estaba a punto de colapsar. Los protocolos de compensación bancaria se congelarían. La conciliación automatizada se bloquearía a mitad de ciclo. Era el tipo de fallo masivo que hace sudar a los ejecutivos hasta los huesos y pone en marcha la cuenta atrás para sus carreras. Me dirigía a casa para preparar galletas con chispas de chocolate con mis hijos. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar al primer semáforo. Y no paró de sonar. Permítanme retroceder un poco. Mi nombre es Frederick Barrett, y hasta aproximadamente 3 semanas antes de ese jueves, era el especialista senior en integración de sistemas en Apex Financial Solutions, una empresa mediana de tecnología financiera en Charlotte, Carolina del Norte. Ese título suena sofisticado, pero esto es lo que realmente significaba. Yo era la persona que se aseguraba de que todas nuestras plataformas de software se comunicaran entre sí sin iniciar una guerra digital. Administraba los sistemas de pago, las cámaras de compensación, los portales de clientes, las bases de datos internas y los almacenes de datos. Era el traductor, el mediador y, la mayoría de los días, el bombero. Llevaba 7 años en Apex. Empecé como analista junior, aprendí a usar todas las bases de datos al dedillo y me convertí en la persona a la que recurrir cuando algo fallaba. Y las cosas fallaban constantemente porque nuestra empresa había crecido rápidamente, comprando competidores más pequeños e integrando su tecnología a la nuestra como una máquina de retazo sostenida con código personalizado y oraciones. No me importaba. De hecho, me encantaba. Resolver problemas era mi pasión. Me encantaba esa adrenalina de encontrar el error a las 9 de la noche que te había estado atormentando todo el día. Ese momento en que los sistemas se sincronizan a la perfección después de haber reescrito un script de integración era mi parte favorita del trabajo. Pero tenía un alto precio. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana. Respondía mensajes a medianoche, atendía llamadas durante los partidos de fútbol de mi hija Lily y me conectaba los sábados para evitar desastres los lunes. Mi esposa Clara empezó a llamar a mi portátil mi segunda esposa. Mi hijo Toby una vez me preguntó si vivía en la oficina y solo visitaba casa de vez en cuando. Eso me dolió más de lo que quería admitir. Aún así, me decía a mí mismo que importaba. La empresa me necesitaba. Mi director, Roger Bradley, siempre me decía que no sabía qué harían sin mí. Me decía que era irreemplazable justo antes de asignarme otro proyecto urgente. Es curioso cómo esa palabra perdió su significado tan rápido. 3 semanas antes del fallo, estuve en la oficina hasta casi las 11 de la noche solucionando un problema en nuestro sistema de procesamiento de transacciones. Un desarrollador del departamento de informática había subido una actualización sin probarla con nuestros protocolos de compensación. De repente, miles de transacciones empezaron a fallar. Lo detecté antes de que se convirtiera en un desastre público, arreglé la integración, documenté el problema y envié un informe detallado a Roger y al director técnico. Llegué a casa pasada la medianoche. Clara estaba dormida en el sofá, esperándome despierta otra vez. Toby y Lily ya llevaban horas en la cama. Me había perdido la cena, la ayuda con los deberes y los cuentos antes de dormir. A la mañana siguiente, me arrastré hasta la oficina a las 8:30, con solo 4 horas de sueño y un café frío. Roger me llamó a su oficina a las 10. Su oficina de la esquina tenía ventanas con vistas al horizonte de la ciudad,
el tipo de vista que viene con un puesto y un sueldo que probablemente nunca vería. Roger estaba detrás de su escritorio, con aspecto fresco y descansado, revisando algo en su monitor. Me dijo que cerrara la puerta sin levantar la vista. Lo hice, y sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono me pareció extraño. Me agradeció por haber manejado la situación la noche anterior, calificándola como una crisis evitada, como de costumbre. Le dije que no había problema, pero que realmente necesitábamos implementar protocolos de pruebas obligatorias antes de que se publicaran las actualizaciones, porque era la tercera vez en ese trimestre que nos enfrentábamos a esto. Roger hizo un gesto con la mano restándole importancia. Dijo que lo mencionaría en la próxima reunión de liderazgo, pero que no era por eso que quería hablar. Se recostó en su silla y juntó las puntas de los dedos. Dijo que había estado revisando los análisis del departamento, el control horario y las métricas de productividad. Mi mente cansada no podía entender a dónde quería llegar. Me dijo que había estado registrando muchas horas extras. Señaló que trabajar 60 horas semanales había sido mi norma durante meses. Le expliqué que la carga de trabajo había sido intensa desde que adquirimos nuestra última filial, y que solo la integración de su infraestructura requería atención constante. Entonces Roger puso su cara de preocupación corporativa, ensayada y poco sincera. Dijo que la alta gerencia estaba preocupada por el agotamiento y el equilibrio entre la vida laboral y personal, y luego dijo la verdadera razón. Me dijo que mis horas extras estaban perjudicando el presupuesto del departamento y que Finanzas preguntaba por qué un especialista necesitaba tantas horas adicionales. Roger explicó que mis horas le estaban creando problemas de imagen. Había solucionado una crisis que podría haberle costado clientes a la empresa y dañado nuestra reputación trabajando a base de esfuerzo y café a medianoche, y su principal preocupación era la imagen del departamento. Me dijo que necesitaba administrar mejor mi tiempo y ceñirme a mi horario básico. Dijo que 40 horas semanales era lo que me habían pagado, y que lo que no pudiera hacer en ese lapso simplemente tendría que esperar. Le pregunté a quién se suponía que debía delegar tareas, ya que yo era el único especialista que conocía estas integraciones complejas. Roger simplemente se encogió de hombros y me dijo que priorizara y trabajara de forma más inteligente. Sonrió como si hubiera dicho algo útil. El despido fue claro. Me levanté, con las piernas extrañamente entumecidas. Roger añadió que esta directiva era efectiva de inmediato, y que no habría más horas extras sin su aprobación previa explícita, la cual probablemente no concedería. Dijo que necesitábamos romper mi patrón de trabajar horas extras. Asentí y salí de su oficina. Me senté en mi escritorio durante 20 minutos mirando la pantalla. Ceñirme al horario básico, nada de horas extras, trabajar de forma más inteligente. Era fácil decirlo cuando no eras tú quien impedía el colapso de la infraestructura digital. Cuando llegué a casa esa noche a una hora razonable, Clara notó que algo andaba mal. Llevábamos 12 años casados y ella podía leer mis estados de ánimo como si fueran patrones climáticos. Le conté todo mientras recogíamos después de cenar. Toby y Lily estaban arriba y la casa estaba en silencio. Clara escuchó y luego dijo que Roger quería que hiciera la misma cantidad de trabajo en menos tiempo o que las cosas fracasaran. Admití que probablemente fracasarían, porque 40 horas a la semana apenas alcanzaban para el mantenimiento rutinario, y mucho menos para liderar los proyectos de integración. Clara secó un plato lentamente, pensativa. Luego sugirió que tal vez era hora de darles exactamente lo que habían pedido. Me dijo que les diera 40 horas, ni un minuto más, y que viera cómo se comportaban sus sistemas cuando yo no estuviera allí para atrapar cada cuchillo que caía. Me pareció peligroso e imprudente, como saltar al vacío, pero también me pareció lo correcto. Esa noche tomé una decisión firme. Si Roger quería que me ciñera al horario básico, lo haría religiosamente. Trabajaría de 8:30 a 17:30 con una hora de almuerzo. 40 horas, ni un segundo más. Lo que sucediera fuera de ese horario ya no sería mi problema. Si el sistema se incendiaba después de las 17:30, alguien más podía apagar el fuego. La primera semana fue más difícil de lo que esperaba.
Años de condicionamiento me habían hecho querer revisar mi correo electrónico por la noche, conectarme cuando llegaba una notificación a las 17 o contestar el teléfono cuando sonaba el sábado por la mañana. Pero resistí. Clara se convirtió en mi compañera de responsabilidad. Cuando mi portátil me llamaba después de cenar, me recordaba mi compromiso con el horario básico. Cuando mi teléfono vibraba con una notificación de trabajo el domingo, me decía que no le prestara atención. Las grietas empezaron a aparecer en la segunda semana. Al principio eran cosas pequeñas. Un script de integración que necesitaba actualizarse no se abordó porque el problema se reportó a las 6 de la tarde. Una ralentización del portal del cliente que yo habría detectado y solucionado durante la noche persistió hasta la mañana siguiente, lo que provocó que 3 clientes se quejaran. Una comprobación de la base de datos que solía hacer los domingos por la noche para prepararme para el lunes no se realizó, y empezamos la semana a ciegas. Roger lo notó, por supuesto. Durante nuestra reunión semanal, mencionó que los tiempos de respuesta eran más lentos y que los pequeños problemas se estaban convirtiendo en problemas mayores. Le respondí con calma que estaba gestionando todo dentro de mi horario, tal como me había pedido. Frunció el ceño y me sugirió que fuera más eficiente, pero no insistió. Para la tercera semana, las grietas se estaban convirtiendo en grandes huecos. Un proceso por lotes nocturno falló a las 2 de la madrugada. Era algo que ocurría de vez en cuando, y siempre lo había detectado y reiniciado de forma remota antes de que nadie se diera cuenta. Esta vez, siguió fallando hasta que llegué a las 8:30. Ese retraso se extendió a nuestros procesos de conciliación matutinos, retrasando todo varias horas. El director técnico, Keith Henderson, me acorraló en la sala de descanso. Estaba estresado y me preguntó qué estaba pasando, señalando que antes yo estaba al tanto de todo. Le dije que estaba trabajando mis 40 horas programadas, como me había indicado Roger. La expresión de Keith cambió a comprensión. Se dio cuenta de que Roger me había dado la charla sobre las horas extras. Kate negó con la cabeza, deseándome suerte, y dijo que Roger siempre hacía esto para mantener su presupuesto en orden, y luego se sorprendía cuando la productividad bajaba. Yo no intentaba causar problemas. Simplemente estaba haciendo exactamente lo que me habían dicho, respetando mi horario básico y trabajando con normalidad dentro de los límites establecidos. No fue culpa mía que la empresa hubiera organizado sus operaciones en torno a mi disposición a estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese jueves empezó con normalidad. Tuve reuniones, trabajé en la documentación y ayudé a solucionar un pequeño problema con la base de datos. A las 3 de la tarde, recibí un mensaje de Keith. Me avisó de que iban a implementar un parche de seguridad en los servidores de transacciones principales esa noche, alrededor de las 6. Dijo que sería rápido. Antes, me habría quedado hasta tarde para supervisarlo, pero las 6 estaban fuera de mi horario habitual. Le respondí a Keith agradeciéndole el aviso y haciéndole saber que estaría aquí hasta las 5:30, después de lo cual terminaría mi jornada. Hubo una pausa, y luego me respondió que lo entendía. A las 5:30, guardé mi trabajo, cerré el portátil y preparé mi mochila. Pasé por delante de la oficina de Roger. Estaba hablando por teléfono y parecía relajado. Llegué a mi coche a las 5:38, arranqué el motor y salí. La implementación del parche estaba programada para las 6, y para entonces ya estaría en casa. Mi teléfono empezó a sonar a las 5:51. Era Keith. Envié la llamada al buzón de voz. Volvió a sonar a las 5:55, un número de la oficina que no reconocí. Buzón de voz. La tercera llamada era de Roger. La rechacé y subí el volumen de la radio. Para cuando llegué a casa a las 6:14, tenía 12 llamadas perdidas y docenas de mensajes. Lily salió corriendo a mi encuentro preguntando si podíamos hacer galletas. Sonreí y acepté. Toby estaba en la mesa de la cocina haciendo su tarea, y Clara estaba preparando la cena. Toda la casa olía a ajo y aceite de oliva. Era normal y tranquilo. Mi teléfono no paraba de vibrar. Clara lo miró y preguntó si era del trabajo. Le dije que sí y que no iba a contestar.
Ella sonrió y dijo que era la decisión correcta. Me puse ropa cómoda, puse el teléfono en silencio en mi habitación y bajé a hacer galletas. Hicimos una tanda doble, y la cocina se llenó de harina y risas. Toby robó chispas de chocolate cuando pensó que no lo estaba mirando. Eso era lo importante. A las 7:30, después de que saliera la primera tanda del horno, por fin revisé mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas y 67 mensajes sin leer. El último mensaje era de Roger, exigiéndome que lo llamara inmediatamente por una emergencia. Me comí otra galleta y le di la vuelta al teléfono. Clara levantó una ceja diciendo que debía ser algo malo. Le respondí que, fuera lo que fuese, seguiría ahí por la mañana. Cenamos, vimos una película en familia y disfrutamos de la noche. Mi teléfono vibró de vez en cuando, pero lo ignoré. A las 10, después de que los niños se durmieran, leí los mensajes para ver qué había pasado. El parche de seguridad que el equipo de Kit implementó entró en conflicto con uno de mis scripts de integración personalizados. Este script gestionaba la sincronización de datos en tiempo real entre nuestro sistema de procesamiento de transacciones y la red de la cámara de compensación bancaria. El script era un proceso complejo que verificaba bloqueos y comparaba los hashes de pago entrantes con las claves de compensación. Si se desincronizaba, la base de datos de compensación rechazaba los archivos, lo que provocaba reversiones automáticas que corrompían las tablas de preparación. En lugar de que las transacciones fluyeran sin problemas, comenzaron a acumularse en un atasco digital. El sistema se bloqueó a mitad del proceso, atrapado en un bucle que no podía resolver. A las 6:30, se dieron cuenta de que algo andaba mal. A las 7, comprendieron que era grave. A las 7:30, estaban en pánico total. $75 millones en transacciones estaban bloqueados. Los clientes no podían procesar pagos y los bancos enviaban advertencias automáticas sobre ventanas de compensación perdidas. Si no lo resolvían antes de que finalizara el ciclo de liquidación nocturno, habría comisiones enormes, complicaciones regulatorias y contratos rotos. Y nadie podía solucionarlo excepto yo. Los mensajes de Kit se volvieron cada vez más desesperados pidiendo mi ayuda. Los mensajes de Roger exigían mi regreso inmediato. Incluso una representante de recursos humanos, Beatrice Cooper, me había escrito pidiéndome que llamara a la oficina lo antes posible. Escuché los mensajes de voz en altavoz mientras Clara limpiaba la cocina. Kate sonaba estresado. Roger sonaba furioso y fuera de control, gritando que había $75 millones bloqueados y exigiendo que le devolviera la llamada. Clara dejó de limpiar la encimera y notó que sonaba agradable. Le dije que estaba teniendo una mala noche y que me iba a dormir. Lo abordaría a las 8:30 de la mañana siguiente. Clara me besó la frente diciéndome que estaba orgullosa de mí por establecer límites y elegir a mi familia por encima de una empresa que me veía como un problema presupuestario. Dormí mejor que en meses. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 8:27. Registré mi entrada y tomé el ascensor hasta el cuarto piso. La oficina estaba en silencio y mis compañeros me miraban con curiosidad y preocupación. Abrí mi computadora portátil en mi escritorio y, antes de que pudiera revisar mi correo electrónico, apareció Roger. Tenía un aspecto terrible. Su camisa estaba arrugada, su corbata suelta y tenía ojeras bajo los ojos inyectados en sangre. Claramente había estado allí toda la noche. Me dijo que fuera a su oficina de inmediato. Lo seguí manteniendo la calma. Cerró la puerta de la oficina de golpe y exigió saber dónde había estado. Le dije que estaba en casa. Gritó que habían tenido una falla catastrófica del sistema con $75 millones congelados y que todo el departamento había estado allí hasta las 3 de la mañana mientras yo estaba en casa. Lo miré a los ojos y le dije que no estaba trabajando y que me había indicado que me limitara a mi horario básico sin horas extras. Se puso rojo como un tomate y gritó que era una emergencia. Le respondí que había ocurrido fuera de mi horario laboral y que, dado que había prohibido las horas extras, estaba siguiendo sus instrucciones. Roger me miró con incredulidad, apretando la mandíbula en silencio mientras luchaba por encontrar las palabras. El silencio en su oficina era denso,
roto solo por el zumbido lejano del aire acondicionado y el ruido del tráfico de la ciudad fuera de su ventana. Me mantuve firme, sintiéndome sorprendentemente tranquila a pesar de la ira que emanaba de él. Saqué un papel doblado de mi bolsillo. Le dije que, después de nuestra conversación de hacía 3 semanas, quería asegurarme de entender completamente la política de la empresa con respecto a las expectativas de trabajo fuera del horario laboral. Desdoblé lentamente el papel, que era una copia impresa de la sección del Manual Oficial del Empleado sobre horas extras y directrices para empleados asalariados. Le leí en voz alta que los empleados asalariados no están obligados a trabajar más allá de sus 40 horas semanales programadas, a menos que se haya acordado previamente por escrito. También le señalé la cláusula que establece que la expectativa reiterada de la empresa de trabajar fuera del horario laboral sin remuneración ni ajuste de horario constituye una práctica laboral injusta. Levanté la vista y lo miré a los ojos, explicándole que mi contrato de trabajo no contenía ninguna cláusula que exigiera disponibilidad fuera del horario laboral, y dado que él había prohibido explícitamente las horas extras, no tenía ninguna obligación legal ni corporativa de responder a llamadas fuera de mi horario habitual. El rostro de Roger pasó de un rojo brillante a un color gris pálido. Me acusó de escudarme en la política de la empresa y de castigarla porque me sentía ofendida. Lo miré y le respondí que simplemente estaba cumpliendo sus órdenes directas. Le expliqué que no podía pretender tenerlo todo. O mi disponibilidad fuera del horario laboral era lo suficientemente valiosa como para ser reconocida y compensada, o no era necesaria. Le dije que la empresa no podía depender de mi trabajo no remunerado para mantener sus sistemas en funcionamiento y, al mismo tiempo, considerarme un problema presupuestario. Permanecimos en silencio durante un largo rato. Finalmente, Roger me preguntó qué quería. Saqué otro documento. Era la propuesta de política de horas extras que había presentado hacía 4 meses, la cual él había ignorado para mantener el presupuesto de su departamento en orden. La propuesta describía un sistema formal de rotación de guardia para puestos de infraestructura crítica, compensado mediante pago de horas extras o ajustes de horario, con protocolos claros para respuestas de emergencia. Roger murmuró que requeriría la aprobación del presupuesto. Le dije que podía obtener la aprobación del presupuesto, contratar personal adicional o aceptar que las emergencias fuera del horario laboral no recibirían una respuesta inmediata. Parecía derrotado y dijo que lo llevaría a la jerarquía superior. A las 4 de la tarde, entré en la sala de conferencias principal para nuestra reunión programada. Allí estaban Beatrice Cooper, de Recursos Humanos, y el vicepresidente de Operaciones, Preston Reynolds. Roger estaba sentado en un rincón, con aspecto de estar completamente agotado. Preston comenzó reconociendo la gravedad del fallo del sistema y afirmó que estaban implementando nuevos protocolos de prueba. Luego abordó la disputa sobre las horas extras. Me pidió que explicara mi versión. Le conté mis 7 años de servicio, las horas extras no remuneradas, la conversación con Roger y la emergencia. Preston escuchó y Beatrice tomó notas. Cuando terminé, deslicé mi propuesta sobre la mesa. Preston la leyó y le pidió a Beatrice su opinión. Beatrice afirmó que, desde el punto de vista de recursos humanos, la propuesta era más que razonable, señalando las posibles responsabilidades legales derivadas de la clasificación errónea de empleados y la imposición de horas extras no remuneradas según las leyes laborales federales. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Mientras Preston revisaba los registros de los esfuerzos de recuperación del sistema de la noche anterior, notó una anomalía crítica. Durante la crisis, alguien había accedido a mi consola de administrador y falsificado mi autorización digital para eludir los protocolos de compensación bancaria. Eludir estos protocolos sin autorización válida constituía una violación directa de la Ley Federal de Fraude y Abuso Informático, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1030. Además, falsificar la firma electrónica de un empleado en un registro de transacción financiera es un delito grave según la sección 14119 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte. Preston preguntó quién había autorizado la elusión. Roger tartamudeó, tratando de explicar que tenía que hacerlo para salvar las transacciones. Miré a Roger y le dije con calma que, dado que había falsificado mi firma para eludir las comprobaciones de seguridad,
La configuración de anulación era nula desde el principio. Esto significaba que la responsabilidad legal y financiera por la corrupción del sistema recaía enteramente sobre la persona que realizó la anulación no autorizada, no sobre el equipo de sistemas. Roger parecía aterrorizado cuando Beatrice y Preston comprendieron la gravedad de lo que había hecho. El rostro de Preston se ensombreció y le ordenó a Roger que saliera de la habitación. Roger se marchó con las manos temblorosas. Preston se dirigió a mí y se disculpó por la situación. Me dijo que implementarían mi propuesta de inmediato. Me asignarían a un sistema de guardias remuneradas. También contratarían a un especialista junior para que se formara conmigo y me cambiarían el puesto a líder senior de integración de sistemas con un aumento salarial del 20% retroactivo al inicio del trimestre. Preston solo puso una condición, que me comprometiera a capacitar al nuevo especialista junior y a documentar todos mis procesos. Acepté, indicando que quería construir un sistema estable que no dependiera del agotamiento de una sola persona. Nos dimos la mano y salí de la sala. Le envié un mensaje a Clara diciéndole que había funcionado y ella respondió de inmediato, expresando lo orgullosa que estaba de mí. Las semanas siguientes trajeron cambios positivos. La empresa contrató a una joven especialista muy competente llamada Gillian Foster, con muchas ganas de aprender. Su formación me brindó una perspectiva renovada sobre las bases de datos que había estado gestionando. Documentar mis procesos y crear una base de conocimientos me resultó muy gratificante. Gillian captó rápidamente las complejidades de las integraciones de bases de datos y, en un mes, ya era capaz de resolver problemas rutinarios de forma independiente. Le enseñé a analizar los registros de datos de nuestra cámara de compensación y a depurar bloqueos de transacciones en tiempo real, compartiendo todos los atajos que había desarrollado durante 7 años de prueba y error. También le enseñé a gestionar los parámetros de relación con las redes de la cámara de compensación. Esto redujo mi carga de trabajo y garantizó que contáramos con un sistema de respaldo fiable, lo que nos dio mayor seguridad a ambos. Roger Bradley no regresó a su puesto. La investigación sobre su falsificación de firma digital y la violación de la ley de fraude y abuso informático derivó en su despido inmediato. El departamento legal de la empresa remitió el caso a las autoridades para su procesamiento conforme a la sección 14-119 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte. Debido a la falsificación de la firma digital, Roger enfrentó graves cargos por delitos graves que conllevaban una considerable pena de prisión. La junta directiva quedó horrorizada al descubrir que un director había usurpado las credenciales de un empleado para eludir los protocolos bancarios regulatorios, e inició una auditoría de seguridad integral en todos los departamentos. Su salida causó gran conmoción en la organización y sirvió como una seria advertencia para otros gerentes que habían estado presionando a sus equipos para que trabajaran horas extras con el fin de ahorrar en sus presupuestos. 3 meses después del incidente, estaba almorzando con Keith Henderson en la cafetería. El sol primaveral entraba a raudales por las ventanas y disfrutaba de un almuerzo tranquilo. Kate sonrió y me dijo que yo había iniciado una revolución. Me explicó que otros 2 departamentos de la División de Tecnología de la Información habían presentado propuestas de guardia basadas en mi plantilla y que la gerencia estaba revisando las políticas de horas extras en toda la empresa. Le dije que nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su familia. Kate estuvo de acuerdo y añadió que el reemplazo de Roger comenzaría la semana siguiente y que, por fin, el departamento funcionaba con los procedimientos adecuados en lugar de gestionar crisis sin remuneración. Esa tarde salí de la oficina exactamente a las 5:30. Ya no era una declaración, sino mi rutina habitual. Al llegar a casa, Clara estaba preparando la cena, Toby construía un castillo con bloques y Lily practicaba el piano. Después de cenar, dimos un paseo familiar por el barrio. El aire primaveral era cálido y agradable. Lily me tomó de la mano mientras me contaba su día, mientras Toby iba en bicicleta delante de nosotros, dando la vuelta para mostrarnos sus últimos trucos. Esto era lo que casi había dejado que un trabajo me arrebatara. Miré a Clara, quien sonrió y me dijo que parecía feliz. Admití que lo estaba, y que por fin me sentía valorado. Habíamos establecido límites, y la empresa había aprendido que mi trabajo tenía verdadero valor.
Esa noche, después de que los niños se acostaran, Clara y yo nos sentamos en el porche trasero a observar las luciérnagas en el jardín. Me preguntó si me arrepentía de haber dejado que el sistema colapsara. Le dije que no me arrepentía de nada. A veces, la única manera de arreglar un sistema roto es dejar que se rompa por completo primero. Y a veces, la mejor venganza es simplemente negarse a sacrificarse para mantener caliente a otra persona. Había pasado años salvando a una empresa que me veía como un gasto presupuestario. Pero cuando desapareció la red de seguridad, se dieron cuenta de mi valía. $75 millones fue una lección cara para ellos, pero fue el precio de aprender que la dedicación no es gratis. Mi tiempo era mío ahora. Mis noches pertenecían a mi familia. Mi experiencia fue recompensada y mis límites fueron respetados. Todo porque hice exactamente lo que me dijeron. Me até a mi horario básico y, al hacerlo, recuperé mi vida. Ahora sabía lo que valía y jamás permitiría que otra empresa se aprovechara de mi dedicación. El viernes por la noche cerré mi portátil del trabajo y la guardé en el cajón de mi escritorio, sabiendo que el fin de semana era solo mío. Había recuperado mi tiempo, mi familia y mi dignidad, demostrando que trabajar dentro de límites razonables es la única manera de sobrevivir. Al final, mi decisión de ceñirme a mi horario habitual salvó mi carrera, mi matrimonio y mi relación con mis hijos, demostrando que ningún trabajo justifica sacrificar a las personas que amas. Preston Reynolds incluso me invitó a hablar en nuestra próxima cumbre regional de ingeniería en Atlanta sobre la implementación de límites saludables y basados en el cumplimiento normativo en los departamentos de tecnología, consolidando mi papel como líder que defendió sus derechos y transformó la cultura corporativa para todos.